Hermanos, buenos días. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 5 de los versículos 12 al 21. Y hemos estudiado cómo hemos sido justificados por la fe en Cristo. Hemos visto cómo se produce la paciencia a través de todo lo que son las tribulaciones que nos dan como resultado un carácter probado. Y ese carácter produce esperanza. Y esa esperanza nos da que tenemos en Cristo, nos da una razón para saber que no somos absolutamente merecedores de nada. Y así como éramos nosotros enemigos de Dios, así también hemos sido unidos a la familia de Dios por medio de la muerte de Jesucristo. Pero ¿cómo llegamos a este punto del pecado? Esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy, pero primero vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias por este día, Señor, te damos gracias por esta reunión, Señor, que tú nos permites poder tener, Señor, de manera ya presencial, Señor, en la que a muchos nos hace falta, Señor, estar en contacto con nuestros hermanos, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría, Señor, para estudiar tu palabra, Señor, y que tú obres, Señor, a través de ella, en lo que tú nos tienes que decir, Señor. Te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Y vamos a leer el pasaje, les pido que abran sus Biblias en el capítulo 5 del libro de Romanos, del versículo 12 al 21, y vamos a terminar la lectura de este capítulo. Para los que tienen Biblia NBLA, está en la página 1155. Y así dice la palabra de nuestro Dios. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si con la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Y este pasaje muy confrontador nos hace ver consecuencias. Aquí Pablo se prepara a demostrar cómo la muerte de un hombre puede dar salvación para muchos. Y para probar este punto, Pablo utiliza al primer hombre, a Adán, y nos pone el panorama claro de que muchas acciones de un hombre afectan de manera total la vida de otras personas. Y este pasaje precisamente es estudiado este
14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. ¿Y por qué digo precisamente? Porque Pablo nos hace ver la increíble manera en la que nosotros como creyentes somos justificados a través de la fe en Cristo, a través del amor de Cristo. Como lo vemos en el pendón, estaba yo buscando en la mañana, en el que dice Juan 15:13, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y la Biblia nos habla de amor en todo momento. Es como si estuviéramos viviendo todos los días en el día del amor. El amor por Dios nos da una fe que aprendemos de Abraham, quien también fue justificado por la fe. Vimos hace un par de semanas en la prédica del hermano Chris que Abraham es el padre de la fe y de nosotros porque Dios lo ha hecho padre de muchas naciones. Abraham vio cómo Dios cumplía por amor sus promesas en él. Y aquí hay un punto sumamente importante y es el punto de la obediencia. La fe produce obediencia. Una fe que en el paraíso, que en el jardín del Edén, pues era algo normal, porque Adán sabía perfectamente que tenía todo absolutamente a causa de Dios. Todo era proporcionado por Dios. Adán no se preocupaba absolutamente por ninguna cosa. Sí tenía que comer, sí tenía que vestir, porque Dios le suplía todo ese alimento físico, ni siquiera por frío como nosotros padecemos desde ayer, ¿no? Porque todo era ambiente cálido, era un ambiente agradable, a una temperatura ideal para Adán. Vamos, Eva ni siquiera necesitaba maquillaje, ni vestirse con las últimas tendencias de moda para agradarle y para ser atractiva para Adán. Eva fue la mujer que Dios le dio a Adán como ayuda idónea. Todo estaba bien en esta pareja. Sin embargo, al no cumplirse la obediencia, iba a producirse la mayor consecuencia para toda la humanidad. Y esa consecuencia obviamente que no fue buena. Esa consecuencia era y es la muerte. Génesis 2:17 nos dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y Dios se refiere a esta muerte espiritual que tanto Adán y Eva merecieron. Pero aún así en la infinita misericordia de Dios no los condenó al infierno en ese momento que desobedecieron, que era lo que se merecían. Sin embargo, sí les quitó todos los beneficios que tenían, pero ahora no nada más a ellos, sino también a toda la descendencia humana. Los hombres nos hemos convertido en asesinos por naturaleza. Adán transmite la naturaleza pecaminosa que llega a tener a causa de ese primer acto de desobediencia. Y esa naturaleza está presente en todo momento desde la concepción, no desde que nacemos, sino desde la concepción. Salmo 51:5 dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Podrán ser los bebés muy bonitos, hacer muchas gracias, podemos enamorarnos de los bebés. Esta iglesia tiene bebés, pero han nacido también con maldad en su corazón. ¿Y esto a causa de quién es? A causa de la desobediencia de Adán. Y pues ni modo, eso hace que sea prácticamente imposible que el hombre viva de manera agradable a Dios. Este pecado se convierte en una muerte espiritual y llena totalmente de depravación. Y esa naturaleza la va a pasar Adán en los genes, en el ADN que nosotros tenemos. Leía un estudio que se hizo sobre el ADN en el 2013 en Inglaterra, y trataba de que el ADN era el disco duro del futuro, porque su gran capacidad
de información, de almacenamiento de datos es totalmente increíble. 1 gramo de ADN, y imagínense esto, 1 gramo de ADN tiene la capacidad para almacenar alrededor de 2 petabytes de datos. Yo no había escuchado ese término, petabytes de datos. Y para que se den una idea de la capacidad de almacenaje, hermanos, es un petabyte es equivalente a 3 millones de CDs. Y cuando leí eso, me daba cuenta otra vez la increíble creación de Dios en cada uno de nosotros. En 1 gramo de ADN, de nuestro ADN, cabe la información de 6 millones de CDs. Eso es totalmente increíble y solamente el Señor puede hacer ese tipo de cosas. Pero también haz de cuenta que en uno de esos CDs está el pecado. Ya también va incluido. Y ese pecado, como un virus, va corrompiendo absolutamente todos los demás CDs. Conforme nosotros vamos creciendo, va corrompiendo en maldad, en pecado, en todo lo que nosotros no queremos hacer. Eso es lo que ese virus nos promueve a que nosotros hagamos. ¿Y quiénes nosotros, cuando estábamos en la primaria o en la secundaria, hay un día que la maestra tiene junta? Y resulta, ya me llamó a junta el director, pero voy a dejar a alguien encargado del salón. Y ese alguien, por lo general, la maestra escoge pues al que mejor se porta, al que le hacen caso a todos los niños, y lo deja de encargado. Y le dice la maestra, hoy quizás hasta vamos a salir temprano. Entonces quiero que se porten bien, voy a dejar encargado a él y quiero que le hagan caso. Y es más, si se portan bien, van a tener un punto extra a fin de curso. Nadie debe de salir, era la única condición, la única condición. Pueden jugar, pueden gritar, nada más es una condición, que nadie salga. La maestra se va a junta y al principio van a estar, pues obvio, todos callados, pero conforme pasa el tiempo van a empezar a salir los alumnos ansiosos, se van a empezar a levantar, y el que está a cargo, que les dice, siéntense porque a mí me dejó a cargo y la maestra va a venir y nos va a regañar, nos dijo que estuviéramos en silencio. Y nunca falta el amigo o amiga que también incite, ¿no? Oye, pues resulta que tú estás a cargo, sí, pero siéntate, ¿no? Nos incita a hacer siempre lo prohibido. Y lo prohibido, el diccionario lo nombra así, es aquello que no está autorizado. Lo prohibido, por tanto, carece de permiso para su desarrollo o su existencia. La condición era no salir del salón, porque el peligro que corrían o que corremos allá afuera es muy alto, pero tal parece que eso fuera lo primero que nosotros queremos hacer. Y este alumno, como encargado, pues dice, pues no creo que pase nada malo si me salgo, ¿no? Si me asomo a la puerta. Y mientras la amiga o el amigo nos sigue incitando, tú eres el encargado, tú puedes, tú eres el dueño y señor ahorita del salón, así como lo es la maestra. A ti te dejó encargado, entonces se supondría que te había dejado así total el liderazgo, la total autoridad para que te estés en el salón. Y resulta que ese alumno que está a cargo pues se sale. ¿Pero qué creen? Pues resulta que la maestra está viéndolo desde la oficina. Y resulta que la maestra regresa de esa junta y les pregunta, ¿alguien salió? Y pues el que está encargado pues dice, se queda callado y dice, no. Y casualmente pues ve a la amiga o al amigo que lo estuvo incitando para que saliera, ¿no? Y esa amiga o amigo pues dice, finge demencia y pues él no salió, el que salió fue el encargado. Pero cuando a ese alumno se es confrontado por la desobediencia y cuando ve que no tienen absolutamente ningún tipo de excusa
que valga su defensa, pues entonces sí acepta la situación. Sí, pues me salí, pero nada más va a ser él el único culpable. La amiga o el amigo que lo incitó, él no le van a hacer nada, porque al otro no lo habían dejado como encargado. Y pues el alumno termina aceptando el error, pero ¿qué crees? Las condiciones estaban claras desde el principio. Ya aceptaste el error, pero las reglas ya las habíamos puesto desde el principio, antes de que cometieras ese error. Y ahora el castigo va a ser para todo el salón. Y ya ni van a salir temprano, ya ni van a tener el punto extra. Por la desobediencia de uno va a pagar absolutamente todo el salón, porque había dejado al único alumno obediente, y ese único alumno obediente falló. Versículo 12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque ahora ese salón se había convertido en una sucursal del infierno, donde el pecado empieza a crecer y a crecer y a crecer, y no se podía dejar así. Ahora sí tendría que venir un alumno que no tuviera ninguna falla, que no se dejara incitar absolutamente por nadie para llevar a todos estos pecadores, estos alumnos pecadores, a la salvación. Porque uno solo marcó a la humanidad para la muerte espiritual. Y este hombre que vendría marcaría también a la humanidad para sacarla y salvarla de esa muerte espiritual. Y entonces tenemos a dos hombres, uno que peca y otro que no tiene ningún pecado. Esta muerte a la que se refiere Pablo se manifiesta de tres maneras, y en su boletín lo tienen, que es el primer punto, donde dice: la muerte espiritual o separación de Dios, que es la 1, 2, la muerte física, y 3, la muerte eterna o segunda muerte. Y esta es la más grave, porque no solamente es la separación de la gracia de Dios, una separación eterna, sino que es el tormento eterno en el lago de fuego. Apocalipsis 20:15 nos dice: y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Y por qué? Porque Adán, como representante de la raza humana, convierte su pecado en el pecado de todo ser humano. Todos somos pecadores, todos hemos pecado en algún momento de nuestra vida. Por muy buenos que nos creamos, todos hemos pecado, y lo peor de todo es que seguimos pecando. El versículo 13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Aquí vemos que Pablo se refiere a las personas que entre el periodo de Adán hasta Moisés murieron. Y si bien es cierto que hasta Moisés no había ley, podríamos seguir con el ejemplo anterior. Oiga, maestra, pero es que si yo me porté bien, ¿por qué entonces me van a castigar? Si por la desobediencia de uno todos son condenados, pero por la obediencia de uno todos podemos alcanzar la gracia y salvarnos. Depende de qué lado estemos. Pero es que no había ley y por eso nos salvamos entre este periodo. Pero no se debía robar, no se debía ser idólatra, no se debía matar, y vemos que no hay ni siquiera un tipo de validez en esta oposición en la que podamos decir: pero no había ley, entonces ¿por qué yo soy condenado? Porque antes de Moisés estuvo Isaac,
Y antes de Moisés también estuvo Jacob. Y también estuvo José. ¿Y qué pasó cuando José llegó con su amo? La esposa de Potifar lo quería obligar a pecar. Y José dijo, no, pero no había ley. Pero aún así tenía una ley moral. Teníamos una ley moral en cada uno de los corazones en las que nosotros sabíamos que el tomar a la mujer en ese caso de su amo, pues estaba mal. Y José, ¿qué pasó después? La esposa de Potifar lo culpa de un supuesto abuso. ¿Por qué? Porque no logró hacerlo pecar. Y cuando Pablo dice, el cual es figura de aquel que había de venir, en su boletín el punto número 2 dice, hace referencia a que Dios enviaría a su único hijo a encarnarse en una humanidad para que no hubiera ningún tipo de ventaja de uno sobre otro, para que Jesús viviera en carne propia todo lo que son las tentaciones que había sufrido Adán, pero aún así no sucumbiera a ellas, porque ya Adán constituyó a todos pecadores, entonces Jesús los constituyó justos. Y este es el contraste real entre Adán y Cristo. Uno viene y trae la muerte y otro viene y te da el camino, la verdad y la vida. Versículo 15, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Adán nos da la gran maldición del pecado y Cristo nos da el maravilloso regalo de poder capacitarnos para evitar el destino de la condenación y poder acercarnos a Dios, de tal manera que morimos a causa de la transgresión y el pecado de Adán, pero resucitamos debido a la causa, a la dádiva y el regalo de Cristo. El punto 3 de su boletín. El versículo 16 nos dice, tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Y aquí Pablo vuelve a reafirmar, porque Pablo sabe que nos los tiene que estar diciendo de diferentes formas para que nosotros podamos entender. Porque si no entendemos de alguna manera, ni siquiera nos atrevemos a preguntar, y lo vuelve a poner de distinta manera para que a todos nos quede bien, bien claro. En el boletín dice, la consecuencia del pecado es la condenación. ¿No hay pecado? Entonces no hay juicio. Y si no hay juicio, entonces no hay condenación. Y aquí hagamos la observación de uno, que es Adán, significa muchos pecados. Muchos pecados significa uno, Cristo. Versículo 17. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Algunos hombres podrán pensar, pero ¿por qué se le echa totalmente la culpa a Adán si fue Eva finalmente quien probó la manzana y se la dio de comer a Adán? Porque Pablo únicamente habla de Adán, no nombra a Eva. Porque el matrimonio formado por Adán y Eva, recuerden que qué instrucción le dio Dios a Adán. En Génesis 2:24 dice, por tanto el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En el boletín dice, Adán y Eva eran uno solo. Y el pecado no se completó hasta que Adán también pecó.
Génesis 3, 6, 7 dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces fueron los ojos abiertos de ambos. Por ello Pablo no se refiere a Eva, porque son una sola carne y el pecado fue de ambos. Y en el sentido representativo que tiene Adán para la raza humana, en donde él produjo la muerte a la humanidad, Adán es totalmente responsable de Eva. Y eso quizás para nosotros los hombres pueda ser un poco complicado de aceptarlo, porque nosotros estamos pagando a lo mejor por algo que hace nuestra esposa, pero nosotros somos los responsables de nuestra esposa. Nosotros somos los responsables de estarle dando un discipulado a nuestra esposa, porque nosotros somos responsables de ella ante los ojos de Dios. Y muchas veces queremos huir de esa responsabilidad, como cuando Adán dijo: pues a mí no me digas nada, la mujer que tú me diste. Pues sí, pero tú eres el responsable de ella. ¿Dónde está esa responsabilidad? Tenemos que hacerlo responsables nosotros como hombres. Por eso Pablo nombra a Adán. Vemos varios ejemplos de esta unión de pecado y la resultante condenación. Y esto nos lleva a darnos cuenta de esa gran responsabilidad que cada uno de nosotros y las consecuencias de nuestro pecado puede ocasionar a otros. Y eso lo vemos en Josué 7:1. Pero los israelitas fueron infieles en cuanto a las cosas dedicadas al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema. Entonces la ira del Señor se encendió contra los israelitas. Josué 7:11 dice: Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené, y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema, y también han robado y mentido, y además las han puesto entre sus propias cosas. Dios no castiga solo a Acán. Acán pecó, Acán robó, Acán se quedó con cosas que no eran suyas, porque Josué ya anticipadamente les había dicho: no toquen nada, porque no sea que las codicien y así hagan maldito el campamento y caiga el castigo de Dios sobre él. ¿Y qué hace Acán? Se queda con lo que le habían dicho que no, y otra vez vuelve a tomar lo que está prohibido, porque él ya tenía en ese ADN la naturaleza pecadora, porque parece que la palabra prohibido es la que más nos gusta hacer. A veces yo quisiera que dijeran: se ha prohibido ir a la iglesia. Entonces estaría lleno, porque realmente todos nos gustaría hacer lo que está prohibido. Está prohibido hacer su devocional a las 6, 7 de la mañana. Todos estarían orando. Está prohibido reunirse todos los miércoles a las 8 de la noche en la reunión de oración. Todos estarían en la reunión de oración. Porque nada, es como algo en automático. Prohibido, lo voy a hacer. Si está prohibido, pues ¿por qué no lo voy a hacer? Pues yo soy Arturo, yo soy Cris, ¿por qué no puedo hacerlo? Pero se nos pide de una buena manera, de una manera amorosa, y no lo hacemos. Con amor lo pedimos, lo que nos conviene, y no lo hacemos. Está prohibido porque está mal, te va a hacer mal, y ahí vamos. El encargado del salón, por ejemplo, le habían dicho: no salgas, y salió. Por el pecado de Acán pagó todo el pueblo israelita.
Por Adán y su pecado pagó toda la humanidad. Y no nada más encontramos este pecado. En Hechos 5:1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor a todos los que lo supieron. Como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron el terreno a tal precio? Sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están en la puerta, y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Por el pecado de Ananías pagó también su esposa Safira, porque ambos sabían de ese pecado, y aún así, viendo esos ejemplos, nosotros no entendemos. Las relaciones de una sola persona pueden afectar a muchos para mal. ¿Y cómo? ¿Se imaginan ustedes a los pastores de la prosperidad que creen que puedan afectar a muchos para mal? Cuando les están dando una mala doctrina, cuando les están hablando del amor de Dios, pero no les hablan de la justicia de Dios, ellos van a tener una consecuencia por todos aquellos que están en esas iglesias. O aquellos que quieran dar una enseñanza bíblica, pero que termine siendo un coaching motivacional, el decir: tú eres campeón, Dios te ama así como eres, si pecas siempre Dios te va a perdonar, no importa, tú eres tienes enfermedades emocionales y con estos libros de autoayuda casi te van a salvar. Pero no les hablan de Dios, ni de su justicia, ni de las consecuencias que vamos a tener si seguimos nosotros pecando. Un libro de autoayuda no te va a sacar de tu pecado. Pero como nosotros no nos gusta estudiar, como nosotros no nos gusta leer la Biblia, pues entonces, ¿qué hacemos? Escogemos lo más fácil y lo que nos justifica para sentirnos un poco mejor. Todas estas personas tendrán que dar cuenta por esas almas que están mandando a la perdición, ya sea por un interés económico, por un interés de proyección personal, por lo que sea. Versículo 18 y 19 dice: así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y tenemos también el caso contrario, donde haya lugares donde de verdad te confronten con el pecado, donde te digan que tienes que dejar de pecar y ponerte a cuentas con Dios por todos los pecados que has realizado, y esos pecados ponerlos en manos de Dios. Y finalmente el que hace la obra es Jesucristo, porque Él hace todo lo imposible posible. Pablo aquí nos dice que Cristo está haciendo posible la vida para todas las personas a través de su obra
en la cruz, donde Cristo libera a todos de todo pecado y deja claro el fundamento para una nueva vida. Sin embargo, para que esto sea una realidad, cada hombre y mujer deberá de aceptar la oferta de la liberación de todo pecado que está realizando Cristo. Habrá algunos que realmente no acepten la oferta del Señor. Y está bien, porque finalmente la obra la hace el Espíritu Santo. Todos los que estén en Cristo y reciban ese don de salvación pueden estar seguros que están en el lugar correcto. Pero tendrán que tener una fe en Cristo y esa fe les va a producir obediencia, pero si no somos obedientes, entonces no vamos a tener fe, y si no hay fe, no vamos a ser cristianos. Podemos decir que somos creyentes, pero si no tenemos fe, no tenemos obediencia, de nada vale decir que somos cristianos porque no lo somos. Versículo 20. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando Moisés sube al monte y baja con las tablas de la ley, y de ahí en adelante esta ley es introducida a los hombres que ya tienen los parámetros para pecar. Ya todos los hombres entonces dicen, ahora sí, estas son esa es la ley, y ya tengo un parámetro para saber qué es pecado y qué no es pecado. Pero ¿qué creen? Aún así viendo que nos digan qué es pecado y qué no es pecado, lo seguimos haciendo. En el boletín dice, si abunda la transgresión, abunda el perdón. Primera de Timoteo 1:14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para la vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Y nosotros viviendo en un mundo donde el pecado obviamente ha existido desde Adán, estamos viviendo tiempos en el que el desenfreno y el pecado de la humanidad se hace evidente día a día. Y el resultado de ese pecado siempre va a ser la muerte. Pero nosotros tenemos la esperanza en nosotros que hemos recibido a Cristo y compartimos su palabra, y no tenemos miedo alguno de tener algún día persecución alguna que nosotros podamos sufrir, ya que en nuestras vidas reina la gracia con que Cristo nos rescató del pecado y nos dio una nueva vida en Él y en la eternidad. Y tenemos 4 aplicaciones. Aplicación número 1. Tú como cristiano debes de tener una sola muerte. Si ahora sabemos que nacimos pecadores y que no es hasta que nos rendimos ante Cristo y recibimos su perdón a través del arrepentimiento, no podemos tener en cuenta más que una sola muerte cuando Él disponga. Porque al recibirle nuestro corazón de manera honesta y sincera, nosotros morimos al pecado y resucitamos en Él por su sacrificio. Y entonces nos hemos librado de esa muerte segunda de la que habla Pablo. Esa muerte espiritual y separación de Dios cuando nacemos, una muerte física y la muerte espiritual. Pero en esa muerte espiritual, entre esa muerte espiritual y la muerte física es cuando debemos de pedir a Cristo resucitar en Él y así evitar la muerte segunda, la muerte eterna. Número 2. Haz un examen de conciencia. De esta manera, examínate y mira si tu pecado está afectando a otros.
Tú como creyente debes de presentar tus pecados a los pies de Cristo y pedir que te sean quitados. Y este examen de conciencia debemos hacerlo todos los días. Pedir al Señor esa santificación diaria que nosotros debemos demostrar, porque es importante asumir la responsabilidad personal a través de la cual nos daremos cuenta de lo que hacemos nosotros con nuestros pecados. Aplicación número 3. Tú decides quién te va a representar. Si decides que te va a representar Adán, simplemente no hagas nada. Así quédate, así tal como estás. Pero si quieres ser representado por Cristo, entonces sí vas a tener que tener una fe en Cristo y lo que hizo por gracia por nosotros. Deberás de tener a través de esa fe un compromiso, una obediencia, un discipulado, recibir una enseñanza. Y aplicación número 4. El que sobreabunde la gracia no es de ninguna manera un permiso para pecar en abundancia. Es que ya soy cristiano, es que ya soy salvo, entonces así ya puedo pecar todo lo que yo quiera. No. Nosotros estamos en una santificación diaria, nosotros tenemos una comunión diaria, nosotros tenemos nuestras reuniones semanales de oración y de prédica, y nosotros estamos día a día pidiendo a Cristo ser dignos imitadores de Él. La gracia dentro de nosotros va haciendo que el pecado día a día vaya siendo menos. Pero de una cosa podemos estar seguros, y es de que cómo éramos antes de que Cristo nos rescatara, y eso es mucho peor de cómo es ahora que lo seguimos. Quizás ahora vas a tener más pruebas, quizás ahora vas a tener menos salud, quizás ahora no vas a tener trabajo, quizás ahora vas a estar soltero o soltera y no ha llegado esa persona idónea que te dé el Señor. Pero no es que te vaya mal, no es el karma, no es el feng shui por la sala que no la pusiste bien, por la comadre que te dijo. Porque la paz que tenemos ahora, con todas esas pruebas y tribulaciones que ahora nosotros estamos pasando, podemos pasarlas aferrados de la cruz. Cristo está esperando la fidelidad y compromiso que nosotros en cualquier momento, y pase lo que pase, debemos de tener para Él. Y quería también darles lo que es en su boletín está la ilustración de la mano, en donde nosotros podemos ver, aplicar de manera tan fácil lo que es la ilustración de la mano. Y voy a pedir que alguien busque Romanos 10:17. Amor, si puedes buscar Romanos 10:17. Marianita, si puedes buscar Apocalipsis 1:3. Conchis puede buscar Hechos 17:11. Hermano Andy puede buscar Salmos 119:9-11. Y hermanito Miguel puede buscar Salmos 1, 2 y 3. Y cuando estén listos lo pueden decir. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Ajá. Apocalipsis 1:10. 1:3. 1:3. Dice: bienaventurado el que lee y lo que oyen las palabras de la Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así.
ordenado cuarto, 119. ¿119? Dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra con todo tu corazón, te he buscado, no te dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Salmo 1, del 2 al 3, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Y a través de esta ilustración vemos cómo podemos aplicarlo, los 5 puntos. Es escuchar, es leer, es estudiar, es memorizar y es meditar. Y todo junto lo vamos a aplicar. Hay estudios donde dicen que el 5% de lo que oímos se nos queda. Por eso muchas veces tenemos que estar repitiendo semana tras semana alguna cosa para que no se nos olvide. El 15% de lo que leemos también lo retenemos, pero solamente el 15%. Entonces, si es un libro de 100 páginas, retenemos nada más lo que tienen 15. El 35% de lo que estudiamos lo retenemos. Y aquí vamos subiendo de nivel, pero el 100% de lo que memorizamos es lo que nosotros obviamente que retenemos. Y esto es lo que también tenemos nosotros que hacer, aplicar estas 5 actividades en nuestra vida diaria a través de un tiempo a solas, donde estemos en comunión con nuestro Dios y en nuestra lectura bíblica diaria y también en nuestros estudios bíblicos, porque es totalmente diferente una lectura bíblica, un devocional diario donde nosotros estamos en comunión con Dios, pidiendo que nos dé una guía, que nos dé un consejo, consuelo, pero eso es de manera interna. Aprendemos de manera diferente cuando nosotros tenemos nuestros estudios bíblicos, cuando nosotros nos juntamos con los maestros, con el hermanito Miguel, que nos desmenuza todo lo que es los pasajes, el contexto, y eso también lo tenemos que aplicar. No nada más tenemos que dejarnos en nuestro devocional, en nuestro estudio personal, también debemos de aplicar lo que es el estudio de los estudios bíblicos que los maestros, como el hermanito Cris, el hermanito Miguel, nos dan. Y vamos a orar para terminar. Señor, te damos infinitas gracias por este tiempo, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta semana, Señor, y te pedimos que este texto, Señor, nos guíe, Señor, lo podamos analizar, Señor, el resto de la semana, y que por tu Espíritu Santo, Señor, nos indique, Señor, la manera en que nosotros quieres que vivamos, Señor, que nosotros valoremos tu sacrificio, Señor, para que seamos dignos representantes de ti, Señor, en esta tierra, Señor. Te pedimos, Señor, nos lleves con bien, Señor, y nos des un buen inicio de semana, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y hermanitos, vamos a... Muy bien, ya vamos a empezar la escuela dominical. Y esta semana estamos empezando un nuevo tema en nuestra escuela dominical, que es lo que llamamos la teología propia, el estudio de Dios. ¿Por qué es importante estudiar la teología? Tal vez para algunas personas esa palabra suena como algo que estudiaron en la escuela que no les gustó, biología, geología, todos los GIAs ahí. Algunos temas que tal vez no nos gustaron mucho. ¿Por qué es algo importante que tenemos que estudiar? Teología significa el estudio de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer, es estudiar a nuestro Dios, a conocer un poco más de quién es nuestro Dios, cómo es nuestro Dios. Entonces eso es lo que vamos a estar estudiando en nuestra escuela dominical a partir de esta semana. Y vamos a dar una pequeña introducción
esta semana y ver un tema que es la existencia de Dios, que Dios existe. Dios es la fuente más alta de información respecto a sí mismo. Entonces, para conocer a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que leer su palabra, porque Él nos ha dado la comunicación de quién es en su palabra. Hay algunas cosas que podemos saber de la naturaleza, de nuestra conciencia, de otras cosas, pero mayormente vamos a conocer a Dios a través de su palabra, la Biblia. ¿Y por qué es tan importante conocer a Dios? Juan 17:3 nos dice esto: esta es la vida eterna, conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna, Juan ahí lo define como conocer a Dios. No podemos tener vida eterna sin conocer a Dios, y por eso es tan importante estudiar quién es Dios, ver sus atributos, quién es este Dios que se comunica en la Biblia. A.W. Tozer dijo esto: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Entonces, ¿por qué debemos estudiar la teología? Una cosa es por obediencia a Cristo. Cristo, la última cosa que Él dijo mientras estaba aquí en la tierra fue a sus discípulos la gran comisión. La gran comisión, parte de eso es hacer discípulos. Pero ¿cómo hacemos discípulos? No es pues inventar un estudio de 12 semanas y llevar a las personas en ese estudio. Puede ayudar, pero Él dice ahí, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios y estudiar a nuestro Dios. ¿Quién es Dios? También va a tener beneficios a nuestra vida. Este estudio de la teología va a tener beneficios para nuestra vida. Nos va a ayudar a superar nuestras ideas erradas. ¿Cuánta gente piensa equivocadamente acerca de Dios? Si salimos y preguntamos a la gente afuera quién es Dios o cómo es Dios, van a tener muchas ideas equivocadas acerca de quién es Dios, ¿no? Y nosotros también a veces tenemos ideas que no son la verdad que la Biblia enseña. También para poder tomar mejores decisiones respecto a nuevas cuestiones de doctrina que pueden surgir. En nuestros días, la gente quiere siempre escuchar algo nuevo, ¿no? Entonces siempre están saliendo ideas nuevas acerca de Dios, acerca de la Biblia. Y por eso es tan importante tener una idea correcta de qué es la verdad acerca de Dios, para saber cómo combatir el error. Y también para ayudarnos a crecer como creyentes en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. Conocer a Dios nos va a ayudar a confiar más en Él y también a tener una mejor relación con Él. ¿Cómo debemos hacer este estudio? El libro que vamos a manejar en este estudio nos da 6 maneras en que debemos estudiar la teología. Número 1, con oración. Con oración. ¿Alguien me puede ayudar buscando el Salmo 119, versículo 18? Salmo 119, 18. Dice, Abre mis ojos para que te vea. ¿Sí? Sí, es eso. Abre mis ojos para que te vea las maravillas de tu reino. Ajá. Abre mis ojos. ¿Por qué el salmista ora así? Abre mis ojos, Señor. Somos ciegos. Somos ciegos. Muchas veces no podemos ver la verdad. Entonces tenemos que pedir la ayuda de Dios. Tenemos que depender de Dios en nuestro estudio.
con oración, número 1 ahí. Número 2, con humildad, con humildad. ¿Alguien me puede ayudar buscando 1 de Pedro 5:5? Estudiamos con humildad. No es para tener un conocimiento que envanece. En 1 de Corintios 8, Pablo dice a estos corintios que ellos tienen mucho conocimiento, pero tristemente ese conocimiento les llevó a envanecerse, a tener ese orgullo. Pero ¿qué dice 1 de Pedro 5:5? Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La gracia de Dios no es para los orgullosos, sino para los humildes. Los que son orgullosos, Dios se les opone, ¿no? ¿Quién cree a Dios por su enemigo? Nadie. Pero eso es lo que dice la Biblia. Si eres orgulloso, Dios es tu enemigo. Tenemos que estudiar su palabra, este estudio de la teología, los atributos de Dios, con humildad. Número 3, con razón. Dios nos ha dado una mente para pensar, para usar la lógica en nuestros estudios. Entonces usamos nuestra razón en este estudio. Usamos la mente, la lógica, para aprender más de Dios. Número 4, con la ayuda de otros. ¿Alguien me ayuda buscando Efesios 4, 11 a 12? Efesios 4, 11 a 12. Estudiamos con la ayuda de otras personas. El estudio de Dios requiere un estudio personal, pero también requiere la ayuda de otros creyentes para evitar el peligro de llegar a conclusiones equivocadas. 4:11-12. Así. Dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Dios nos ha dado pastores, maestros, otras personas para ayudarnos en la iglesia a crecer, a capacitarnos para el ministerio. Entonces necesitamos la ayuda de otros en nuestro estudio. Número 5, sí. Ahora en los sábados que tenemos nuestro curso, en algún momento nos preguntó el pastor que por qué tenía que existir la Biblia, ¿no? Y entonces para que no cada quien le pusiera lo que quisiera o lo que entendiera o lo que pensara que era mejor, sino que es lo que está. Y es cierto lo que dices, que muchas veces preguntamos a gente que tal vez conoce menos que nosotros y damos por hecho lo que su punto de vista dice, ¿no? Y siempre debemos de buscar a alguien que ha leído más o que está más preparado que uno para que nos dé una buena lección. Sí. Así es. Sí, y aún los pastores y maestros, todos tuvimos pastores y maestros también. No es que somos como tan inteligentes o tan buenos como para enseñar todo. Alguien más nos enseñó a nosotros y ahora estamos compartiendo eso con ustedes también. Número 5, estudiamos con diligencia, con diligencia. ¿Alguien me ayuda a buscar 2 de Timoteo 2:15? 2 de Timoteo 2:15. Estudiamos con diligencia, estudiando todo lo que la Biblia dice sobre el carácter y los atributos de Dios, con diligencia. Segunda de Timoteo 2:15. Sí. Ok, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Pablo dice a Timoteo que él necesita diligencia en su estudio para ser un buen pastor. Él era pastor de una iglesia y él entonces tenía que tener mucha diligencia en su estudio personal porque también estaba enseñando a otras personas. Finalmente, estudiamos con alegría y alabanza, con alegría y alabanza. Estudiamos
para conocer más de Dios y de su palabra, y eso nos trae gozo y nos lleva a adorar más a nuestro Dios. ¿Qué dice Romanos 11:36? Romanos 11:36. Romanos 11 36. dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Amén. Entonces estudiamos para la gloria de Dios, para alabar a Dios, y estudiamos con alegría. El Salmo 19, no tienen que buscarlo, pero el Salmo 19 nos habla mucho de la palabra de Dios. Habla de la creación, que nos muestra algo de Dios, y luego habla de la palabra de Dios. Y nos dice en los versículos 10 y 11, compara la palabra de Dios con la miel, que es muy dulce, y también con el oro, que vale más que cualquier otra cosa. Más vale la palabra de Dios que el oro, y es más dulce que la miel, nos dice el Salmo 19. Entonces así debemos estudiar el carácter, los atributos de Dios. Y la primera cosa que vamos a ver hoy es la existencia de Dios. La existencia de Dios, que Dios existe. Tal vez sea algo muy obvio, pero tenemos que empezar con esto, porque si Dios no existe, no podemos estudiar sus atributos. No tendría atributos si no existiera. Tenemos que creer primeramente que Dios existe. El Salmo 14, versículo 1, nos dice esto: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Hay personas que dicen, no hay Dios, pero la Biblia dice que son necios. El Salmo 10:4 dice que los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto. ¿Y cuánta gente en nuestro mundo hoy piensa así? Dios está muerto. O no hay un Dios. Gente que se dice atea, pero no existe un verdadero ateo, como hemos visto en Romanos, y vamos a leer ese pasaje en un momento. Pero, ¿cómo sabemos que Dios existe? Lo sabemos, sí, pero ¿cómo lo sabemos? Y hay varias evidencias que podríamos ver. Vamos a ver 3 evidencias principales de la existencia de Dios. Número 1, el sentido interno. Todos tenemos un sentido interno de que Dios existe. Y eso es lo que nos enseña en Romanos 1. Luego vamos a ver el testimonio de la naturaleza y luego de la palabra de Dios. Pero primero, el sentido interno. El sentido interno. ¿Alguien me puede ayudar a leer Romanos 1, 18 a 25? Romanos 1, 18 a 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así está bien. Gracias. Entonces, ¿qué nos dice este pasaje? Nos dice en el versículo 19 que lo que se conoce acerca de Dios es evidente.
Es evidente, es obvio. Ellos lo saben, saben que Dios existe. Y versículo 20 dice que desde el principio, desde la creación, sus atributos invisibles, su poder y divinidad se han visto con toda claridad. Todos saben que Dios existe. Todos tenemos ese sentido interno de la existencia de Dios. Pero versículo 21 nos dice que aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios. Muchas personas no quieren honrar a Dios, no quieren reconocer a Dios. ¿Por qué? Pues me parece que una razón principal es porque no quieren rendir cuentas a ese Dios. Quieren poder seguir viviendo su vida como ellos quieren vivir, sin tener que rendir cuentas a nadie. ¿No? ¿No vemos esto en el mundo hoy? La gente que quiere negar a Dios, quiere decir que no hay Dios, ¿por qué lo hace? Porque no quieren que haya un Dios. No quieren que haya alguien a quien tienen que dar cuenta. Pero sí hay un Dios. Y Dios nos ha dado también la conciencia que vimos en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, que nos dice que los gentiles que no tenían la ley, tenían una ley de Dios escrita en sus corazones. Y entonces eso muestra que ellos, aunque no tenían esta ley, esta revelación, ellos sabían algo de Dios, que había un Dios, que existe un Dios a quien tendrán que dar cuentas. Entonces tenemos todos un sentido interno de la existencia de Dios, aunque muchas personas quieren negarlo. No quieren tener que rendir cuentas a ese Dios. Pero eso no afecta a Dios, solo les afecta a ellos. Tenemos un sentido interno. Número 2, tenemos la evidencia de la naturaleza. La evidencia de la naturaleza. ¿Quién me ayuda leyendo el Salmo 19, versículos 1 y 2? Salmo 19, 1 y 2. Uh-huh. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje, al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Si vemos las estrellas, si vemos pues todo el universo, todo nuestro mundo y pues nuestro cuerpo, vemos que hay un creador, existe un creador. Mucha gente quiere creer en la evolución, en otras teorías, el Big Bang y todo eso. Pero para mí eso requiere más fe que lo que nosotros creemos. Creer que todo vino de la nada sin un creador, eso es más imposible que creer que hay un creador que hizo todo esto. Como mencionó el hermano Arturo en la predicación de la ADN, de 1 gramo que contiene, no recuerdo, 6 millones de seres, ¿no? ¿Cómo es posible eso sin un creador? Realmente es imposible. Requiere más fe creer que todo esto existe sin un creador. Tenemos que creer, si vemos toda la creación, que hay un creador. Alguien hizo todo esto. Y dice que los cielos, toda la creación proclama la gloria de Dios, nos muestra algo de Dios. Pero eso no es suficiente para tener un conocimiento personal de Dios. Podemos saber algo de Dios con este conocimiento interno, con la naturaleza, pero solo podemos conocer a Dios personalmente a través de su palabra. Entonces, número 3, tenemos la evidencia de la Biblia. Tenemos la evidencia de la Biblia. La Biblia habla en todas partes y da por sentado que Dios existe. ¿Cómo empieza la Biblia? En el principio, Dios. No, la Biblia no empieza tratando de convencernos que existe un Dios. No nos convence que hay un Dios, simplemente afirma que existe Dios y lo da por sentado. En el principio Dios creó los cielos y la tierra.
Juan 1:1 empieza así también. En el principio la palabra ya existía. Empieza con Dios. Y Pablo, en un sermón en el libro de Hechos, capítulo 14, versículos 16 a 17, dice acerca de Dios que en el pasado Dios permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvias y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. La lluvia, las cosechas, el alimento y la alegría, Pablo dice ahí, viene de Dios y es una evidencia de la existencia de Dios. Entonces tenemos estas tres pruebas de la existencia de Dios. Y existen muchos argumentos más para la gente que pues le gusta estudiar todo eso. Existen mucho más que podríamos decir, pero eso debe ser suficiente, ¿no? Eso debe ser suficiente. Tenemos todos un sentido interno, sabemos por naturaleza que Dios existe. Tenemos la evidencia de la naturaleza y tenemos la evidencia de la Biblia, que da por sentado que Dios existe. Y la teología siempre tiene una aplicación para nuestras vidas. ¿Cuál es la aplicación de la existencia de Dios? Pues tenemos que creerlo, tenemos que confiar en que Dios existe. Hebreos capítulo 11, y con esto vamos a terminar. Hebreos 11, versículo 6. Hebreos 11 es el capítulo de la fe. Habla mucho de personas que vivieron vidas de fe, que tomaron decisiones, hicieron cosas por fe. Y Hebreos 11:6 nos habla de eso también y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Necesitamos fe, necesitamos creer y confiar lo que Dios dice. Y dice que todo el que desea acercarse a Dios debe creer, número uno, que Él existe. La primera cosa que tenemos que creer es que Dios existe. Y luego también que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Esta es la verdad más básica acerca de Dios. Si no creemos que Dios existe, ¿por qué estudiar sus atributos? Porque si no existe, no tiene atributos. Pero Dios sí existe. Y entonces para conocer a Dios, para acercarnos a Él, como dice aquí en Hebreos 11, tenemos que acercarnos a Él para agradar a Dios y tenemos que creer que Él existe. Y como vimos, hay más que suficiente evidencia. Sin embargo, tristemente, muchas personas siguen negando la existencia de Dios porque no quieren tener que rendir cuentas a ese Dios. Pero nosotros sí creemos y confiamos en que Dios existe y que nos ha dado su palabra. Y primero Dios, la próxima semana vamos a ver otra enseñanza acerca del carácter de Dios, lo que se llama la cognoscibilidad de Dios. Es una palabra muy fancy para decir que Dios se puede conocer. Podemos conocer a Dios. Porque podría haber un Dios que no podemos conocer, ¿no? Podría existir un Dios, y algunas personas lo creen, que existe un Dios que no se puede conocer. Pero la Biblia nos enseña que Dios sí se puede conocer. Entonces eso es lo que les espera la próxima semana, primero Dios. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por estas evidencias de tu existencia y creemos en ti, Señor, confiamos en que tú existes, que eres bueno y pues gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.